Hola, sean todas bienvenidas a la jornada de reflexión pedagógica Mayo 2020. Desde el componente Familia, Comunidad y Redes trataremos dos temáticas: acompañamiento en situaciones priorizadas y primera ayuda psicológica. Con respecto al acompañamiento psicosocial a las familias en situaciones priorizadas, se debe tener en cuenta que es para identificar situaciones de contagio o fallecimientos asociados al virus, alertas sociales como desabastecimiento, situaciones emocionales como ansiedad, miedo o enojo, y comportamentales como cualquier tipo de violencia. Durante la llamada de acompañamiento telefónico en la que se identifican estas situaciones, se deben brindar orientaciones y direccionar en compañía del psicosocial. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Deje que se desahogue, escúchelo atentamente, no lo interrumpa ni entable una discusión. Evite calificar su estado de ánimo y evite pedirle que se calme. No asuma la situación como algo personal y ofrezca siempre alternativas de solución. No pierda el control. Si usted conserva la calma, es probable que su interlocutor también se calme. Cuide el tono de la voz. Muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se dice. Use frases como lo comprendo, claro que sí, que demuestren conciencia de la causa y el malestar de su interlocutor. Debido a la situación de emergencia sanitaria actual, es necesario desarrollar acciones de acompañamiento psicosocial a las familias a través de llamadas telefónicas u otros medios de comunicación, en las que se brinden herramientas de afrontamiento ante las nuevas circunstancias de vida que se relacionan con lo emocional, económico y social, y que inciden de manera diferencial y particular en cada miembro de la familia, en especial en las niñas, los niños y las mujeres gestantes, con el fin de aportar al bienestar de la salud mental durante el tiempo de aislamiento preventivo. Así las cosas, el acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas está enfocado en brindar herramientas a las familias usuarias de los servicios de primera infancia para hacer frente a los cambios en los comportamientos, pensamientos y emociones que pueden desencadenar en posibles afectaciones de la salud mental por el aislamiento preventivo y en brindar una primera ayuda psicológica frente a las dinámicas y situaciones que desata la pandemia, como contagios o fallecimientos asociados a esta. Es importante aclarar que en el marco del servicio no se hacen diagnósticos de la salud mental de los usuarios ni se llevan procesos clínicos. La estrategia de acompañamiento psicosocial a familia en situaciones priorizadas consiste en identificar y promover herramientas de afrontamiento de la coyuntura actual, como el despliegue de recursos personales y familiares, para encontrar y definir en conjunto con ellas acciones para favorecer la convivencia, mitigar el impacto psicosocial de la emergencia sanitaria y brindar primeras ayudas psicológicas en caso de identificar situaciones que puedan desencadenar dificultades en la vida de las personas. En ese sentido, y con el fin de orientar el acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas, a continuación se brindan herramientas técnicas para el desarrollo de este acompañamiento. La primera ayuda psicológica PAP. La primera ayuda psicológica PAP describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. La PAP trata los siguientes temas: brindar ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse tranquilas,
Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Brindar apoyo social y psicológico. Esta tendrá que adaptarse al contexto local y a la cultura de las personas a las que se les brinda ayuda. Algunas pautas para la primera ayuda psicológica y o contención psicosocial serían permitir el desahogo emocional en los primeros segundos de la comunicación, luego comenzar a brindar respuestas. Evitar confrontar a una persona en crisis o angustiada, ya que el enojo u hostilidad forma parte de las reacciones esperadas ante una emergencia como la que se está atravesando. Transmitir seguridad a través de mensajes claros y con lenguaje sencillo. Resaltar el carácter transitorio de esta situación. El estrés, la angustia y el enojo, entre otras, son reacciones esperadas ante la situación que colectivamente se está atravesando. No deben ser consideradas como conductas asociadas a trastornos o problemas mentales. Responder solamente lo que se pregunta. Brindar únicamente información oficial. No hacer suposiciones ni avalar información no confirmada. Si la persona lo solicita o usted lo considera oportuno, puede brindar información sobre las acciones que se están realizando para contener la pandemia. Recomendar la búsqueda de información en momentos específicos durante el día, 1 o 2 veces en horarios fijos. Hola, desde el componente de salud y nutrición trataremos los siguientes temas. Protocolo para la identificación, reporte y acciones a realizar de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes de la primera infancia y transmitidas por ETAs. Protocolo para la identificación y manejo oportuno de las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Cuáles son? Sarampión, rubiola, rubiola congénita, parálisis flácida, tétanos neonatal, tosferina, difteria, varicel, parotiditis, hepatitis A, tétanos accidental, meningitis meningocócica, meningitis por hemopilus, meningitis por neumococo. Todas estas enfermedades se pueden prevenir mediante el uso de la vacuna. Importante realizar de forma oportuna la vacunación de las niñas y los niños en las edades establecidas. ¿Qué son las enfermedades transmisibles? Una enfermedad transmisible es una enfermedad cuyos agentes causales pueden ser transportados de una persona, animal o medio ambiente a una persona susceptible, ya sea directa o indirectamente. Las enfermedades transmisibles se originan por la entrada de un microorganismo al paciente, se transmiten entre los seres vivos de forma directa por contacto o por vía indirecta por vehículos químicos, físicos o biológicos. Mencionaremos algunas de ellas, como por ejemplo el sarampión, que es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Se disemina fácilmente de persona a persona. El principal síntoma del sarampión es una erupción con picazón en la piel. La erupción cutánea suele comenzar en la cabeza y descender al resto del cuerpo. Otros síntomas pueden incluir fiebre, tos, moqueo nasal, conjuntivitis, sensación de dolor y malestar, pequeñas manchas dentro de la boca. También tenemos la rubiola. La rubiola, también conocida como sarampión alemán, es una infección en la cual se presenta una erupción en la piel. La rubiola es una enfermedad infecciosa que puede ser muy grave en bebés, causada por el virus de la rubiola, un virus de ARN perteneciente al género Rovivirus de la familia Togaviridae. Solo al ser contraída por la madre durante el embarazo, supone una grave amenaza para el feto con abortos espontáneos en el 20% de los casos. Los síntomas incluyen adenopatías, ganglios linfáticos inflamados por lapsos de hasta una semana,
fiebre que rara vez excede a los 38 grados centígrados. Irritación, usualmente en el área de la cara, aunque también se extiende al tronco y extremidades. Tiene la apariencia de manchas rosadas debajo de la piel. Las manchas se manifiestan en el primer o tercer día de la enfermedad, pero desaparece al cabo de unos días sin dejar daños permanentes. La señal de Forchheimer ocurre en el 20% de los casos y se caracteriza por vesículas rojas pequeñas en el paladar, piel reseca, irritación de los ojos y congestión nasal. Paperas. La parotiditis paperas es una infección vírica contagiosa que causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. La infección puede también afectar a otros órganos, especialmente en adultos. Cuadro clínico. Inicialmente aparece dolor y endurecimiento en la zona correspondiente a la glándula parótida, entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, generalmente debido a la inflamación de la zona. Característicamente, el lóbulo de la oreja suele elevarse. La zona afectada tiende a ser dolorosa a la palpación e incluso con la administración de ácidos, limón, vinagre, etc. Protocolo para la prevención y manejo adecuado de las enfermedades prevalentes de la primera infancia. Haremos un paralelo entre la enfermedad diarreica aguda EDA y la enfermedad respiratoria aguda ERA. Enfermedad diarreica aguda EDA. Es la expulsión frecuente de heces de menos consistencia de lo normal y a menudo acompañada por vómitos y fiebres. Es causada por virus, bacterias, parásitos, ingesta de fármacos o toxinas, alteraciones intestinales e intolerancia a algunos alimentos. La mayoría de las diarreas infecciosas se adquiere por transmisión a través de la ingesta de agua o de alimentos contaminados por desechos humanos o heces de animales. La EDA es más intensa en niños y niñas menores de 5 años, especialmente entre los 6 meses a los 2 años. Después de esta edad, la incidencia declina porque los niños y niñas han desarrollado inmunidad a la mayoría de enteropatógenos. Enfermedad respiratoria aguda ERA. Es un proceso infeccioso de cualquier área de las vías respiratorias. Puede afectar nariz, oído, faringe, epilotis, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos o pulmones. Es causada por virus y bacterias. Dentro del grupo de los virus está el rinovirus, la influenza, el virus sincital respiratorio y el virus de la parainfluenza o adenovirus. Las bacterias más comunes son Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus. El mecanismo de transmisión se da por contacto directo. Los niños y niñas menores de 5 años pueden presentar varias infecciones respiratorias durante el año, dependiendo de la complicación del cuadro clínico, y puede ser mortal. Analicemos algunos signos de alarma. Para la enfermedad diarreica aguda: orina en poca cantidad, hace evacuaciones muy frecuentes, más de 4 en una hora. Vómitos frecuentes, más de 3 en una hora. Fiebre alta, más de 39 grados centígrados. Respira con dificultad o rápido, aún después de tratar la fiebre. Hace deposiciones con sangre o moco. Tiene dolor de estómago que continúa entre un episodio y otro de diarrea. No come o bebe normalmente. Está apático o débil. Está letárgico, inconsciente o no es posible despertarlo. Tiene distensión abdominal, estómago inflamado o aumentado de tamaño. No sonríe o juega ni siquiera por unos minutos durante un periodo de 4 horas. Ahora analizaremos para la enfermedad respiratoria aguda cuáles son los signos de alarma. Niña o niño menor de 2 meses respira más de 60 veces por minuto. Niña o niño de 2 años a 11 meses respira más de 50 veces por minuto.
Niña o niña de 1 a 4 años respira más de 40 veces por minuto. Dificultad para respirar. Se identifica cuando se le hunden las costillas al respirar o presenta ruidos extraños como hervidera o silbidos en el pecho. Presencia de fiebre en niños menores de 2 meses. Fiebre de más de 3 días en niños mayores de 2 meses. Niña o niño con fiebre de menos de 2 días, pero cuando cede la fiebre, el niño o niña permanece muy decaído. Presencia de convulsiones. Niña o niño anormalmente somnoliento o que no despierta con facilidad. Dolor de oído. Antecedente de convulsión febril. El niño o niña no puede comer o beber o vomita todo. Medidas preventivas. Para la EDA, el agua para consumir, cocinar o bañarse debe ser segura, por tanto se recomienda hervirla antes de consumirla. No bañar los niños y niñas en aguas contaminadas. Lavar las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Los cuidadores y personal de los HCBI deben lavarse las manos frecuentemente, especialmente después del contacto directo o indirecto con heces, antes de preparar alimentos, antes de comer y antes de alimentar a un niño o niña. Realizar limpieza frecuente de los inodoros. Recoger las heces fecales de los animales en caso de que se cuente con ellos. Picar los alimentos sobre tablas de plástico, nylon o polietileno. No utilizar el mismo cuchillo y tabla donde se cortó carne cruda sin antes haberlos lavado con agua y jabón. Mantener la higiene en la preparación de alimentos. Utilizar alimentos frescos. Ahora, las medidas preventivas para la ERA. Lavado de manos, eliminación adecuada de secreciones nasales, esquemas completos de vacunación, mantener una adecuada hidratación con líquidos orales, llevar una dieta que incluya alimentos nutritivos y calóricos. En los lactantes, favorecer la lactancia materna adecuada, higiene personal, doméstica e institucional. Proteger la nariz y la boca del niña o niño cuando se va a exponer a cambios de temperatura. No abrigar demasiado al niño o niña mientras permanecen en recintos cerrados. Evitar que el niño o niña visite personas enfermas. Si en la casa o en el HCBI se encuentra alguien con gripa, se indica el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas permanente y evitar el contacto con los niños y las niñas. Si el niño o niña tiene gripa, evitar que asista a lugares concurridos. Evitar prender vehículos en espacios cerrados o cercanos a donde se encuentren el niño o niña. Guía para atención de enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos, ETA, es la sigla tal como se le reconoce en los distintos ámbitos vinculados a la alimentación. Son aquellas que se originan por la ingestión de alimentos. Las ETA son enfermedades generadas en la mayoría de los casos por la incorrecta manipulación de los alimentos, especialmente aquellos considerados de mayor riesgo en salud pública como carnes, pollo, pescado, huevos y lácteos. Durante las diferentes etapas desde su producción hasta su consumo. Es por ello que debemos realizar acciones que garanticen el cumplimiento de las normas básicas de higiene, dado que podrían afectar directamente a los niños y niñas beneficiarios de las unidades de servicios de primera infancia, ocasionando serias consecuencias para su salud. Las ETA pueden ser de dos tipos. Infecciones alimentarias. Las ETAs producidas por la ingestión de alimentos y/o agua contaminados con agentes infecciosos específicos tales como bacterias, virus, hongos,
parásitos que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal, y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. Intoxicaciones alimentarias son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas, animales o producidas por microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que se incorporan a ellas de manera accidental, incidental o intencional en cualquier momento desde su producción hasta su consumo. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de una intoxicación por ETA? Van desde vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, cefalea, algunas reacciones alérgicas, deshidratación y otras que comprometen el sistema nervioso central e incluso causan la muerte después del consumo de alimentos o agua contaminada. De acuerdo con la clasificación de las ETA establecida por la Organización Panamericana de la Salud, se incluye toda la gama de signos y síntomas. No se limita a los gastrointestinales. Ahora, ¿cómo prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos? Para esto debemos mantener los hábitos higiénicos durante la compra, transporte, almacenamiento, preparación y distribución y consumo de alimentos. Disponer de áreas de preparación de alimentos de fácil limpieza. Garantizar las temperaturas de cocción y las condiciones de almacenamiento de alimentos. Dar estricto cumplimiento al plan de saneamiento básico en las unidades de servicio. Los buenos hábitos de higiene permiten prevenir las ETAs a través de 3 aspectos muy importantes. Primero, la higiene personal. Segundo, la higiene de los alimentos. Y tercero, higiene del entorno y del área de consumo de los alimentos. Desde el componente de pedagogía, las profesionales Stephanie Verbel y quien les habla, Alejandra Godoy Martínez, les estaremos hablando sobre el proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico tiene un carácter dinámico, flexible y orientador, que permite a las maestras, maestros y agentes educativos tener un horizonte de sentido sobre el cual planear las experiencias pedagógicas y organizar los ambientes de manera intencionada para lograr los objetivos propuestos. Este proyecto se elabora de manera participativa, donde se tienen en cuenta los intereses de las familias, los niños y niñas, cuidadores y actores importantes del proceso familiar comunitario. Los pasos para construir el proyecto pedagógico son los siguientes. Justificación. En la justificación vamos a recalcar las razones por las que se va a hacer el proyecto pedagógico, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del COVID-19, es decir, las razones que justifican dicho proyecto, por qué lo voy a hacer, la importancia que tiene el tema, la utilidad que tendrá. Los objetivos. Los objetivos son los posibles resultados que se van a obtener para dar respuestas. Estos deben ser claros y concretos, ser viables, medibles y deben estar relacionados con la problemática a resolver. Existen 2 clases de objetivos que son el objetivo general, que es el resultado total que se espera conseguir en el proyecto pedagógico. Aquí se debe incluir a la familia, ya que es pieza fundamental en el desarrollo integral del niño o la niña, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se está viviendo con el COVID-19. El objetivo específico detalla los procesos necesarios para la completa realización del trabajo en casa de los niños y niñas con las familias ante la situación de emergencia. Caracterización situacional del contexto. El proyecto pedagógico
debe contar con una caracterización situacional del contexto, donde se muestran las características culturales, sociales, económicas y sus historias de vida de la comunidad, resaltando que esta información fue recolectada a través de la comunicación con los padres de familia, niños y niñas, por medio de llamadas telefónicas debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Continuamos con otra de las partes principales del proyecto pedagógico, el cual es el marco conceptual, donde se detallan los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con el tema. Esto quiere decir que todos los autores, todos los conceptos que estén plasmados en el proyecto deben estar acordes y tener relación, coherencia con la temática principal del proyecto. En esta parte del proyecto se debe mencionar las cartillas, la de práctica de cuidado y crianza en el hogar y la cartilla Mis manos te enseñan, creadas por el ICBF a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La importancia de estas cartillas y su modo de uso, teniendo muy en cuenta el rol de las familias y del agente educativo. Seguidamente, continuamos con la intencionalidad pedagógica del proyecto, la cual es el objetivo principal o el propósito principal por el cual se crea dicho proyecto. ¿Qué se quiere con este? Teniendo coherencia con el tipo de actividades que sugiere la nueva estrategia de emergencia sanitaria, que es el trabajo en casa, aclarando cómo se llevará a cabo este proceso, la importancia de este proyecto pedagógico, los beneficios y ventajas de trabajarlo en compañía de las familias con los objetos del medio. Posteriormente, seguimos con el cronograma de actividades. Son las diferentes estrategias que se planean desde el marco de las actividades rectoras, mediante experiencias intencionadas que se desencadenen y propicien el interés de los niños y las niñas, promoviendo asimismo su desarrollo. Estas actividades deben estar orientadas en el trabajo en casa, donde los materiales que se utilicen estén al alcance de los padres de familia. Esto quiere decir que se puede trabajar con materiales reciclables, botellas, cartones de huevo, todos los objetos que hayan sido utilizados en el hogar. Para llevar a cabo estos procesos, se pueden utilizar algunos recursos como la cartilla Mis manos te enseñan. Finalizando, seguimos con el seguimiento, evaluación y actualización del proyecto. Es donde se llevan a cabo los siguientes procesos: jornada de reflexión pedagógica, seguimiento y valoración al desarrollo, informes trimestrales y plan de fortalecimiento y evaluación del proyecto pedagógico. Todos los documentos que orientaron para llevar a cabo el proyecto pedagógico, como por ejemplo los documentos del ICBF, la cartilla Mis manos te enseñan, cartillas de prácticas de cuidado y crianza, deben ser mencionados en la bibliografía de dicho proyecto. Gracias.